Muy bien, alumnos. Entonces, para darle continuidad a este taller es necesario tomar ciertos puntos en cuenta a la hora de analizar un texto, para realmente saber si comprendimos o no lo que leemos. El primer punto es releer en caso de tener dudas. Luego está evaluar el texto, comparar lo esperado con lo obtenido, crear imágenes mentales. Además, ser capaz de responder preguntas sobre la lectura. Además de esto, también se logra sintetizar lo leído o hacer resúmenes, extraer las ideas principales del texto. Muy bien, entonces, como ya mencionamos anteriormente, lo primero es releer en caso de tener dudas. E incluso aunque no tengamos dudas, releer es algo que podemos hacer, ya sea si nos quedó alguna duda o no, o si simplemente nos gustó. También el hecho de releer es algo importante cuando nos distraemos mucho o tenemos falta de concentración. Cuando volvemos a leer, también esto nos ayuda a darle más sentido aún al texto del que ya tenía anteriormente, debido a que como ya leímos, entonces sabemos lo que va a pasar y lo que mejor se nos daría sería llenar aquellas lagunas que nos pudieron haber quedado en el transcurso de la lectura. Por otro lado, también nos ayuda muchísimo a entrelazar las ideas de lo que leemos, de esta manera dando mayor sentido y mayor comprensión a la lectura o al texto. El otro punto a tomar en cuenta a la hora de realizar un análisis textual es evaluar el texto, dar un comentario sobre esto. Esto nos ayuda también a saber lo que nos gusta, a conocer un poco más nuestro gusto de acuerdo o relacionado con la lectura. Un ejemplo de esto sería el siguiente. Si yo estoy leyendo, por ejemplo, un artículo expositivo y al final de la lectura lo que leí no me pareció interesante, lo más probable es que no me provoque leer otro texto de ese tipo. Ahora bien, si yo acabo de leer un cuento y el cuento me gustó y era lo que yo esperaba o me resultó interesante, lo más normal sería que cuando vaya a leer o cuando tenga que leer algo, mi preferencia a leer sea un cuento, ya que el anterior que leí me resultó bastante interesante y sí me gustó. Además de esto, cuando evaluamos un texto, estamos utilizando el pensamiento crítico, dado que estamos dando una opinión sobre lo que leemos. Otro punto también muy importante es comparar lo que esperamos con lo obtenido. Lo que esperamos sería lo que pensamos del texto antes de leerlo o antes de terminar la lectura. Ahora, lo obtenido es lo que terminamos pensando cuando ya terminamos de leer. Sería bueno también comparar esto, lo que pensábamos antes de leer y lo que pensamos después de leer. Esto también nos ayuda con el punto anterior, que es evaluar el texto o emitir un comentario crítico acerca de este. Entonces, dentro de estos puntos importantes a tomar en cuenta, también se encuentra el crear imágenes mentales. Estas imágenes pueden ser creadas de manera aleatoria, sin que el texto nos brinde alguna descripción, o también resulta más fácil en ocasiones crearlas cuando usamos las pequeñas descripciones que nos brinda lo que estamos leyendo. El hacer esto también nos ayuda a recordar más de lo que se acaba de leer. Además de que vuelve muchísimo más interesante la lectura,
O sea, no es lo mismo que yo esté leyendo un cuento que no tenga ningún tipo de imágenes y simplemente esté leyendo, a que yo vaya leyendo y a la vez vaya imaginándome todo lo que vaya pasando en el cuento. Esto vuelve la lectura muchísimo más interesante. Otro punto también muy importante es que cuando realmente leemos y comprendemos un texto, somos capaces de responder preguntas relacionadas con la lectura. Por ejemplo, si yo acabo de leer y me preguntan algo, una pregunta fácil podría ser, ¿cuál era el tema del texto o de qué trataba? Ese tipo de preguntas son cosas que yo fácilmente podría responder para, o sea, podría responder porque se supone que yo leí y comprendí, o sea, si realmente yo comprendí, yo presté atención, no me distraje con cualquier cosa, yo realmente podría comprender, podría responder ese tipo de preguntas sobre el texto leído. Y bien, el último punto a considerar sería que cuando leemos y analizamos el texto y lo comprendemos, podemos sintetizar lo leído, es decir, extraer las ideas principales. Eh, un ejemplo de esto, que yo lea una noticia y me preguntan sobre esta, yo no voy a dictarle o a decirle la noticia con punto y coma, sino que yo voy a dar como la idea principal, yo voy a extraer las principales ideas, el objetivo que tenía esa noticia, lo que quería informar, lo voy a extraer y con eso es que se sintetiza, extrayendo las ideas principales, no diciendo, o sea, lo que leímos de principio a fin. Entonces, en fin, cuando leemos y comprendimos o de verdad prestamos atención al texto, podemos sintetizar o resumir, es decir, en pocas palabras, extraer las ideas principales del mismo. Ahora bien, mis queridos alumnos, como evaluación de este taller deberán hacer lo siguiente. Analizarán el texto secreto a voces y para la realización de dicho análisis deberán tomar en cuenta todo lo señalado en el taller de lectura comprensiva. Deberán de leer el texto, plantear el propósito de la lectura, evaluar e identificar la estructura del cuento, realizar un resumen de la lectura, realizar un análisis crítico, identificar las ideas principales y secundarias del texto, realizar un dibujo representativo del texto y elaborar un mapa mental de la lectura que ya han realizado. Como retroalimentación, tenemos una serie de preguntas para los estudiantes. 1. ¿Qué trabajamos hoy? ¿Cómo lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana? ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que vimos hoy? ¿Cuál de todas las actividades realizadas te gustó más? ¿Y cuáles dudas aún están en ti? Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy en cuanto a este taller de análisis de texto. Realmente espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido mucho y bueno, nos vemos en la próxima.